Esta pieza numismática y el relato histórico que la acompaña puso el medio argentino. Entonces digo, bueno, me voy a llevar esta. ¿Cuánto? Bueno, se la vendió por oro. Pelito todo doblado que está pegado detrás de la pieza y que 82 y 83. El peso de plata. Este es un hermoso ejemplar. Salvo un pequeño periodo hacia el final donde se perdió el rastro de ella. Tendremos ahora el placer de escuchar al señor Ricardo Gómez Iglesias y al licenciado Miguel Morucci, quienes son autoridades del Centro Numismático Buenos Aires y miembros del número de la Academia Argentina de Numismática y Medallística. Ricardo fue presidente del Centro Numismático Buenos Aires en el periodo 2008-2010 e integra la comisión directiva del mismo desde hace más de una década. Ha publicado gran cantidad de artículos y organizado varios de las más importantes muestras de numismática que se han exhibido en nuestro país, como es el caso de la que han podido apreciar al entrar en el evento. Por su lado, Miguel, quien actualmente es el presidente del Centro Numismático Buenos Aires, es autor de destacadas publicaciones sobre medallas sanmartinianas y medallas de premios militares, monedas bonaerenses y monedas potosinas columnarias y de busto. Tiene escritos y publicados numerosos trabajos de investigación y artículos sobre los medios de pago privados. Ha expertizado y ha catalogado los patrimonios del Archivo y Museo Históricos del Banco de la Provincia de Buenos Aires y del Museo de los Corrales Viejos de Parque de los Patricios. Su alocución se titula Dos piezas únicas que recuerdan historias de independencia. Buenas tardes a todos. Lo que vamos a relatar con Ricardo y que está programado, y el título se refiere a dos piezas únicas que nos recuerdan historias de independencia, tiene que ver fundamentalmente dos motivos por los cuales hemos decidido que este sea la charla conjunta que representa el Centro Numismático Bonaerense. En primer lugar, que concuerda con el eje temático propuesto de la convención, que es las independencias. Y en segundo lugar, porque de alguna manera, en forma personal, ambos hemos participado de cada una de las historias de estas dos piezas que vamos a contar. Para terminar la introducción, queremos agradecer la participación fundamental de la construcción electrónica a Fernando Perticone y el aporte de alguna bibliografía a Carlos Graciadío, que nos ha ayudado a construir un poco el PowerPoint. Así que vamos a dar comienzo a la primera de las historias, de la cual me haré cargo, y cuyo título es La conspiración de Álzaga y el escudo al negro Ventura en 1812. Esta pieza numismática y el relato histórico que la acompaña, podríamos decir que es una pieza o un premio cívico-militar que recuerda una trágica y grave parte de nuestra primera historia independiente. En el año 1812 la causa de la emancipación aún no estaba asegurada en toda la América, como lo contó muy bien ayer el general Marturet. Teníamos en el Alto Perú, en las provincias del Río de la Plata y en la banda oriental, se dependía fundamentalmente de la autoridad del rey todavía. Recién había pasado la Revolución de Mayo y la estabilidad del recientemente creado triunvirato estaba en dudas, estaba en peligro. De manera que
y sobre todo porque en Montevideo estaba la presencia realista del otro lado del río. Así es que pueden imaginarse ustedes la sorpresa que causa la denuncia de un esclavo de color sobre una vasta conspiración que se urdía en Buenos Aires, cuyo centro era Buenos Aires, pero tenía connivencias en la campaña y el apoyo realista de Montevideo. La cabeza responsable de esta conspiración es el personaje que ustedes están viendo, Martín de Álzaga, el mismo que fue héroe y en la defensa de la segunda invasión inglesa en 1807, 5 años antes de esta fecha. Lo cierto es que Álzaga conspiraba contra los aires independientes de los patriotas y él siempre quería defender la enseña española por sobre los aires independentistas, si se puede llamar, de todos estos amigos que pugnaban por la libertad. El plan era vasto y era muy cruel, si se quiere. Contaban con unos 10.000 paisanos entre Buenos Aires y la campaña, fundamentalmente reclutados de boca en boca por almaceneros y pulperos, que era el oficio más común que desempeñaban los europeos españoles en esa época. El objetivo era tomar el poder y, en todo caso, si hubiera resistencia, eliminar a todos los mayores americanos de 7 años. En una palabra, el objetivo final era eliminar a todos los hijos del país. Si esta conjura hubiera tenido éxito, hubiera cambiado la historia de nuestro país. Lo cierto es que un negro llamado simplemente Ventura, que debía tomar parte de esta conspiración y que había sido tentado para ello, decide denunciar a su ama, doña Valentina Feijó, el grave peligro que corría el gobierno, y ambos se apersonan al entonces alcalde de Barracas, don Pedro Pallavicini, y cuentan toda esta conjura. Rápidamente, esta conjura, que debía estallar el 5 de julio de 1812, se aborta. Es decir, se inicia un juicio sumario a más de 300 personas que concluye con el ahorcamiento de Álzaga y 30 de sus principales cómplices y su exposición en la Plaza de la Victoria. La represión fue tremenda. Hubo numerosísimas condenas a prisión y a destierro. Lo cierto es que los españoles europeos sufrieron una persecución implacable. De manera tal que el triunvirato por entonces decide premiar de un modo extraordinario este hecho y a este denunciante llamado simplemente Ventura, por medio de un decreto del 22 de julio de 1812, publicado en la Gaceta Ministerial número 16, y que voy a leer textualmente, lo premia. Al gobernador intendente, queriendo el gobierno dar una prueba de su gratitud y estimación a la persona del negro Ventura. No es exactamente el negro Ventura porque obviamente no lo pudimos retratar, pero es la mejor imagen que pudimos conseguir para que ustedes se formen una idea. Esclavo de doña Valentina Feijó, que fue el primer denunciante de la horrible conspiración contra la patria que acaba de descubrirse, ha venido en concederle la libertad
y el uso del uniforme del regimiento número 2 con un escudo en el brazo izquierdo que tenga la inscripción "Por fiel a la patria". Que se le den 50 pesos fuertes por vía de gratificación y un sable para custodia de su benemérita persona, declarándosele con opción al sueldo de soldado de la patria, siendo de cuenta del Estado suministrarle el uniforme cuando lo necesite por todo el tiempo de su vida, y a fin que se satisfagan a la dicha señora 300 pesos en que se regula el valor del esclavo y se cumpla en todas sus partes esta resolución. Expedirá vuestra señoría sus providencias, dando cuenta de quedar ejecutadas. Dios guarde a vuestra señoría muchos años. Buenos Aires, julio 22 de 1812. Lo firman Feliciano Chiclana, Juan Martín de Pueyrredón y Bernardino Rivadavia. Este es el decreto por el cual se le entrega el premio al Negro Ventura, que todos han escuchado. Cualquiera de ustedes puede imaginarse la alegría de este hombre, de este buen muchachito que no solo recibe la libertad, sino una suma para él de dinero considerable, el uniforme del Regimiento 2, un sable y el escudo. Sobre todo por lo humilde que era, por el barrio donde vivía y que en las fiestas cívicas él se iba a poder lucir ante sus congéneres con todos esos atuendos. Él vivía en el barrio del Tambor, que se llamaba por entonces. Hoy en día, para que ustedes tengan idea, el barrio del Tambor era más o menos el ejido de lo que es Montserrat. Alejandro Rosa, en su libro de medallas de la República Argentina, que la mayoría de ustedes conocen, de 1898, transcribe la partida número 677, dando cuenta de la constancia del pago de indemnización a doña Valentina Feijó y del premio en efectivo al Negro Ventura. Hecho este que es llevado a cabo por dos funcionarios de la Hacienda del Gobierno, los señores González y Araujo. Y recuerden uno de estos apellidos en particular que luego vamos a volver sobre el mismo. Ahora están viendo la pieza en cuestión, el escudo, que por supuesto está expuesto en la vitrina del Museo de los Corrales Viejos, en el pasillo central. Se trata de una pieza única, por ser personal, obviamente, y es un escudo o medalla oval de plata que mide aproximadamente 44,7 milímetros, mide 44,7 milímetros de altura por más o menos 30,5 de ancho y pesa unos 3 gramos y moneditas, 3,1 gramos. Y tiene en 4 líneas la leyenda "Por fiel a la patria", sobre 2 ramas de laurel en sotuer, cruzadas, y rematado por encima con un moño en forma de lazo. Y en el reverso, que si bien no es totalmente liso, tiene las oquedades o huecos propios de la plata repujada, y que de frente no se ve, tiene un papelito todo dobladito, que para esta imagen lo hemos desplegado muy cuidadosamente, con claros signos de antigüedad, de época, y escrito a mano, cuyo texto, por si no alcanzan a distinguirlo desde la platea, dice: julio 24 de 1812, al Negro Ventura, que denunció la conspiración de los españoles, se le concedió un escudo de plata con la inscripción "Por fiel a la patria". Esto es lo que está manuscrito en el papelito todo doblado que está pegado detrás de la pieza y que presentada en la vitrina no se alcanza a ver absolutamente nada de lo que tiene detrás. Es muy probable que este escudo haya sido diseñado por el platero
y ensayador cusqueño Juan de Dios Rivera. ¿Por qué? Porque más tarde está comprobado que se hizo otro escudo similar para el alcalde Parravicini, y que costó 10 pesos fuertes, que según Alejandro Rosa, el 23 de noviembre cobró este platero, pero sucede que posteriormente el escudo hecho a Parravicini se extravió y nunca más se supo de él. El único que quedó como testigo es el que se le otorgó a Ventura. Hasta acá les conté el hecho histórico. Hasta ahora tenemos lo que sucedió. Pero para que esta historia sea completa y desde el punto de vista numismático, es muy interesante que les pueda contar una investigación posterior de la que hemos intervenido varios numismáticos. Porque vamos a relatar en qué manos de importantes coleccionistas y numismáticos y en qué exposiciones estuvo esta pieza única desde que le fue otorgada al negro Ventura, salvo un pequeño periodo hacia el final donde se perdió el rastro de ella hasta que volvió a aparecer. Ya nombramos la alegría que debió tener el pobre negro con el escudo, su sable y el uniforme, y esto lleva a creer o a imaginar seguramente que lo conservó toda su vida y que una vez muerto lo han recibido sus herederos. En este momento vamos a recordar quiénes fueron los funcionarios que le entregaron personalmente el dinero y el escudo. Yo les nombré a un tal González y a un tal Araujo. Este personaje, José Joaquín de Araujo, que es funcionario de Hacienda del gobierno de entonces, importante en la época, había escrito una obra de guía para el forastero en 1803, había colaborado con muchas publicaciones, entre ellas con el Telégrafo Mercantil, era un hombre muy conocido de la época. Y resulta que, como él fue el que entregó personalmente a Ventura, lo conocía muy bien y también conocía a sus herederos. Pero lo que casi nadie conoce mucho es que este hombre fue el primer coleccionista de medallas del Río de la Plata, contra lo que muchos piensan que fue Rivadavia o Segurola. Sin embargo, no es así. José Joaquín de Araujo es el primer coleccionista y numismático del Río de la Plata. Quien desee profundizar sobre esta temática puede leer uno de los boletines de nuestro centro donde el desaparecido amigo doctor Carlos Santi de La Plata hace un bosquejo de su persona y demuestra esto que estoy diciendo. Así que, como no se trataba de un hombre cualquiera, también es fácil imaginar que los herederos de Ventura no se pudieron resistir demasiado ante el ofrecimiento del coleccionista. Todos sabemos cómo somos cuando encontramos la pieza que nos gusta, hasta dónde nos estiramos, ¿no es cierto? Y cómo tentar para conseguirla. Y esto fue lo que hizo Araujo. Araujo la incorpora a su colección. Y acá voy a contradecir quizás algunos escritos anteriores donde muchos sostienen que no fue Araujo el que consiguió la pieza de Ventura primero, sino que fue de Angelis. Sin embargo, fue Araujo. Más allá de esta imaginación de por qué la tuvo él, podemos comprobar de que la colección de Araujo tenía una característica muy particular. A todas sus piezas, o a las piezas difíciles de identificar porque no estaban escritas o no tenían un monograma identificatorio, él les colgaba un papelito o algo en forma manuscrita para poder identificarlas. Prueba de ello es la famosa o conocida
jura o proclamación de la villa de Maldonado en la banda oriental, que se puede identificar gracias a que tenía una copia escrita detrás del acta que la definía qué era. ¿Y dónde estaba esta pieza con el acta pegada atrás? En la colección de Araujo. Así que tenemos bastantes motivos para pensarlo. Al fallecer Araujo, en 1835, la pieza es adquirida por otro renombrado y muy importante coleccionista de la época, don Pedro de Angelis, que este polígrafo napolitano la publica justamente en el primer catálogo de numismática que se conoce, de 1840, y que van a ustedes a ver la tapita que se llamó Explicación de un monetario del Río de la Plata, publicado, impreso por la imprenta del Estado en 1840. Allí aparece en la página 4, bajo el número 24, mencionado como época de la dominación española, el premio El Escudo Aventura. Con el paso del tiempo, el napolitano coleccionista Pedro de Angelis comienza a sufrir estrechez económica, comienza a tener problemas de salud y obviamente necesita empezar a vender sus cosas, sobre todo allá Cugnetti sabe muy bien la historia de esto que voy a contar. Necesita comenzar a vender sus documentos fundamentalmente y luego su colección, y entra en tratativas con un embajador plenipotenciario que se encuentra en Brasil, cuyo nombre es el doctor Andrés Lamas, y le pide que trate de colocar sus colecciones y sus cosas porque él necesitaba hacerlo. No voy a entrar en todos los pormenores porque se haría muy largo para el tiempo que disponemos, pero sí decirles que Andrés Lamas consigue finalmente incorporar a Brasil toda su parte bibliográfica y documental, y lo entretiene un poco diciéndole que tiene un candidato, bueno, carta va, carta viene, que cuánto era el precio, que cuánto no era. Lo cierto es que durante todo ese entretenimiento, finalmente, Pedro de Angelis fallece después de la caída de Rosas en 1859. ¿Y quién se queda con la colección donde estaba el premio de Ventura? Andrés Lamas. Andrés Lamas la mantiene en su poder hasta su fallecimiento, que ocurre también en 1891. Sin embargo, las alternativas de su sucesión se demoran hasta el año 1905. Y en ese interín, Alejandro Rosa publica en su obra de 1898 y cuenta los antecedentes históricos de esta pieza, y lo publica en las páginas 52 y 53 bajo el título de Conjuración de Álzaga en el capítulo de la Guerra de la Independencia. Entonces, en 1905 ya se solucionan los problemas de la sucesión y se produce el remate de dicha colección. El remate de la colección de Andrés Lamas se hace a través del martillero Rodolfo Colet en el edificio del Bon Marché, cito, en la calle Florida 765. Acá tienen la carátula del remate de esta sucesión, donde estaba el premio de Ventura. En 1905, aquí debajo de todo está escrito. Y según cuenta otro profesional de la numismática y comerciante como fue Román Francisco Pardo, en su artículo Viejos recuerdos de numismáticos que conocí de 1912 a 1980, Enrique Peña, otro famoso numismático que sucedió a Bartolomé Mitre en la presidencia de la Junta de Historia y Numismática Americana,
fue el principal comprador de esta colección. Y allí fue a parar a otro famoso numismático, el premio al Negro Ventura. El premio... En este interín también se publica otro libro muy importante en 3 tomos, que es el de Premios Militares de los coroneles Mom y Vigil. Allí el premio es explicado en el tomo 3 en las páginas 207 y 209. Y Peña lo conserva en su colección desde 1905 hasta su fallecimiento en 1924. Allí, en 1924, muchos no saben cuál fue el destino. Hasta 10 años después, supuestamente, o se suponía que la colección que había quedado con su hija Elisa Peña todavía no se había desarmado, y tan es así que se produce una exposición muy importante en 1934, que realmente creemos, acá tienen la imagen de Enrique Peña, creemos que en esta primera exposición argentina de numismática, que coincide con el lanzamiento de la segunda época del Instituto Bonaerense de Numismática y Antigüedades, reunió lo más nutrido y más importante visto nunca en la ciudad de Buenos Aires en piezas numismáticas. Allí, supuestamente, les voy a ver si encuentro el dato exacto, entre otras cosas figuran en la página 7, sala 1, correspondiente a Argentina, un total de 62 premios militares notables como expuestos en la colección Peña. Ahora, ¿cómo sabemos que dentro de esos 62 premios podía estar el escudo de Ventura? No tenemos ningún testigo de que haya estado presente en esta exposición, salvo que haya vivido tantos años. No sé, en el 34 había alguien, no sabemos. Lo cierto es que en el discurso final de clausura que pronuncia don Juan Canter, menciona 4 o 5 piezas únicas, destacadas de esta colección. Y, oh casualidad, una de esas piezas que menciona en el discurso Juan Canter dice el premio de Ventura que se encuentra en la colección Peña. Conclusión, hasta 10 años después estuvo en esa colección y fue presentada en la primera exposición de numismática. Allí, obviamente, estaba en manos de los hijos de Enriquito Peña y de Elisa. Décadas después, esas colecciones comienzan a legarse al Museo de Luján, al Museo Udaondo. Sin embargo, parece ser que el premio de Ventura nunca llegó al Museo de Luján. Las versiones que tenemos es que se ha vendido antes en Buenos Aires. La verdad es que acá es donde el momento en que le perdemos el rastro al premio de Ventura. Y le perdemos el rastro hasta el año 1993, en que un comerciante le ofrece a Oscar Marota, miembro de nuestra institución, de la comisión directiva y dueño del Museo de los Corrales Viejos, la posibilidad de comprarlo. Para ese entonces, yo trabajaba o de alguna manera ayudaba como curador del Museo de los Corrales Viejos, y Oscar me consulta a mí y me hace ver el premio, y por supuesto, previa verificación de su autenticidad, empieza una negociación muy larga y ardua, porque el precio inicial pedido era muy alto. Después de varios meses de esa negociación, el precio baja ostensiblemente y finalmente conseguimos comprarlo para el Museo de los Corrales Viejos, compró el museo
una yunta donde venía el premio de Ventura y un premio enorme de oro, que era el premio por la exploración del río Salado, otorgado al coronel Taboada, por la exploración del río Salado desde Santiago hasta Santa Fe. Ambos premios ingresan en la colección de estos hombres, digo de estos hombres, de Oscar Marota y Jorge Fernández, que actualmente aún vive, y él es quien nos ha facilitado el premio y las cosas que ustedes ven en el pasillo central. En ese momento, y en el año 1993, ahora están viendo que el premio participa de una nueva exposición, que es el centenario de la fundación de la Junta de Numismática Americana, desde que se fundó en 1893, y la exposición es del mismo año que se compran estos premios. Y prueba de ello la tienen dentro de este fascículo. Acá tienen colección Oscar Marota y Jorge Osvaldo Fernández, premio por Fiel a la Patria, otorgada en 1812, hace toda la descripción y dice es colección Pedro de Ángeles, y también el premio militar por la campaña del Salado de 1856, que es el que yo les comentaba. Ambos premios son presentados como de la colección personal de ellos, porque aún no estaba construida la sala de premios militares del museo. Poco después se construye esta sala y acá es donde descansa el premio de Ventura actualmente, excepto estos 2 días que ustedes lo han podido apreciar en el pasillo central del banco, esta pieza única con tanta historia. Si alguno de los amigos numismáticos y coleccionistas quiere tener un recuerdo tangible de la pieza, puede optar por conseguir esta hermosa réplica que estamos mostrando ahora en pantalla, que hizo la Sociedad de la Medalla en 1915 y cuya única diferencia es un poquito más grande por el tamaño y obviamente distinto el cuño, por decirlo de alguna manera, y tiene en el borde una pequeña leyenda que dice Rep SLM 1915, que significa Reproducción Sociedad La Medalla 1915. Y con esto doy por finalizada la historia y el recorrido de esta hermosa pieza. Vamos a dar comienzo a la segunda historia. Bueno, lo mío es mucho más simple que todo lo que expusieron los que me antecedieron, ¿no? Porque es una vivencia propia. Aquellos que no me conocen, yo estuve 45 años trabajando aquí, en mi querido Banco Ciudad. En el año 1964 yo ya era técnico tasador del rubro alhajas del banco, en el cual tomábamos, como bien dicho, alhajas, o sea, todo lo que fueran metales preciosos, y entre ellos monedas, siempre y cuando fueran de oro o de plata. Y voy a hacer una pequeña introducción antes de tocar el tema, muy pequeña, y vamos a retrotraernos a la Constitución de 1853. Todos sabemos que dentro de sus articulados disponía el cierre de todas las secas provinciales. O sea que eso trajo por consecuencia un caos dentro del comercio. Entonces comenzaron a circular monedas bolivianas, monedas peruanas, monedas extranjeras, o sea, como las libras, los francos, bueno, y otro tipo de monedas. Recién, en 1881, la República Argentina se adhiere a la Unión Monetaria Latina. ¿Qué era la Unión Monetaria Latina?
era un conjunto de naciones que impulsó Italia, fue Napoleón III, en el cual se adhirieron inmediatamente Francia, Bélgica y Suiza. Esta unión monetaria comenzó a funcionar en 1865 hasta 1927, lo que es ahora, por ejemplo, el mercado común europeo, con la diferencia que esto data de 1865. Y decide la República Argentina, con esa adhesión, acuñar las monedas de oro y de plata. Porque el tema era ese, que el comercio que podía hacer Argentina con Europa, o sea, los franceses podían pagar, o cualquiera que estuviera en la Unión Monetaria Latina, podía pagar con sus propias monedas y su equivalencia en los distintos países que estaban adheridos a la Unión Monetaria Latina. Entonces, en 1881, la República Argentina decide acuñar las primeras monedas de oro de la República Argentina, porque todos sabemos que las anteriores eran de las Provincias Unidas, y se acuñan los patacones, los argentinos. Ahora vamos a ver un lindo argentino, por ejemplo, de 1896. Los argentinos se acuñaron de 1881 a 1889. Luego se dejó un periodo hasta 1896, donde hubo la última acuñación, que entre paréntesis, la mayoría de los argentinos, una gran cantidad, no llegaron a circular. Por eso que es fácil encontrar a veces argentinos de este año sin circular, en estado perfecto, como este que tenemos aquí. También se acuñaron los medios argentinos, o sea, los de 2,5 pesos. De estos se conocen solamente 9 ejemplares, este y otros 8. Si yo le cuento la historia de este medio argentino, ustedes no van a poder creer. Esto me lo facilitó un comerciante, que a su vez también era coalicionista, pero más comerciante, que se llamó Andrés Domingo. Claro, si yo le cuento ahora cómo fue el tema, van a saber cuál es la finalidad de esta charla. Esta la compró en Libertad, y la compró por oro. Y ustedes van a ver ahí en la parte superior, donde está la cabeza de Udiné, que tiene una pequeña limada. ¿Por qué? Porque es simple, el comerciante lo lima para ver si es de oro o es de metal. Y la compró por oro. Entonces yo le pregunté, ¿cómo hizo para comprarlo esto? Entonces él recorría los negocios de Libertad, de los que compraban chafalonía, entonces separaba las monedas. Cuando vio el medio argentino, evidentemente, entonces no hizo esta moneda quiero. Entonces juntó unas cuantas monedas y entre ellas puso el medio argentino. Entonces digo, bueno, me voy a llevar esta. ¿Cuánto? Y bueno, se las vendió por oro. Un poquito más de lo que el comerciante lo había comprado. Y así se hizo Andrés Domingo de este medio argentino. Y bueno. La mitad de un argentino. Exacto. Exacto. Los medio argentinos, cuando hablan argentino, la mitad. Exacto, exactamente. Bueno, vamos a ver la segunda. Ahí está. Bueno, también se acuñaron en plata 1881, 82 y 83. El peso de plata. Este es un hermoso ejemplar. Este ejemplar, esta fotografía, data de hace más de 40 y pico de años, porque el banco, nosotros los tasadores, teníamos unos patrones de todas las monedas comunes. Evidentemente no teníamos un patrón de una onza del 13, ni una onza riojana del 32, del 36 o del 42, pero sí teníamos de estas, teníamos 8 reales, 8 soles y los, ¿cómo se llama?   los valores más pequeños.
Entonces, ¿qué pasa? Vamos a ver la otra. Aquí vemos. Esta es la pieza por la cual yo les voy a contar la historia, que data de 45 años. Yo estaba en esa época, en 1971, como tasador de alhajas, en la sucursal de Rivadavia y Larrea. Era la sucursal número 1 que tenía el banco. Y ya era tasador, tenía una experiencia no mucha, pero eran 7 años. Y trabajamos, para que ustedes se den una idea práctica, en una mesa como esta, el doble de esta. Entonces trabajábamos 3 tasadores de este lado y 3 tasadores enfrentados de ese lado. Y teníamos 3 carriles. Entonces, nosotros no teníamos contacto con las personas que venían a empeñar, porque las personas que venían a empeñar entraban dentro de una pequeña casilla, cerraban la puerta, porque era muy privado el tema. Entonces, el prestatario, con la única persona que tenía contacto era con el empleado que estaba entre una mampara nuestra, donde estaban los tasadores, y la de las personas que venían a empeñar. O sea que el tasador no veía ni sabía quién era el propietario de la pieza que traía. Entonces entraban por los carriles de costado, las cajitas, unas cajitas de 15 centímetros por 10 más o menos. Entonces el empleado que estaba en la pista tomaba las alhajas o los objetos que le traían, la ponían en esas cajitas, que debían tener 15 centímetros por 10, y las empujaban por los carriles laterales. Entonces cada uno de nosotros tomábamos la primera, hacíamos la evaluación y luego la mandábamos por el centro para afuera. El empleado iba a la casilla, al box donde estaba el prestatario y le ofrecía, bueno, mire, el banco le da tanto. Si estaba de acuerdo, venía de vuelta a la cajita y nosotros le hacíamos la evaluación. Evidentemente después de un proceso adentro administrativo, iba a la caja y en la caja le pagaban. Era un préstamo rápido porque en una hora y algo, cuando había mucha gente, ya se hacía del dinero. Entonces, yo tuve la suerte de tomar una de esas cajitas. Cuando la tomo, la vuelco así y salta esta moneda. Yo cuando la veo digo, pucha, digo, lo primero que pensé, digo, este es un patacón, ¿cómo es? Dorado. Pero ya uno tenía una experiencia ya de años. Nosotros le podíamos, en 40 gramos, le podríamos cerrar por 5 o 6 gramos, pero no mucho más. Cuando la tomo así en la mano, digo, no, esto es pesado. La pongo en la balanza, 36 gramos y medio. Digo, pucha, digo, este es de oro. Aparte que es una pieza que no la podíamos probar con la lima y el ácido nítrico, que es como se hacía con las alhajas. Entonces, ¿qué hago? Lo primero que hago es buscar enseguida el patrón que teníamos de los patacones. Entonces lo comparo rápido, a simple vista, y me daba el diámetro, la altura, todo. Y la diferencia era perfecta. 36 gramos y medio, con el mismo diámetro, la misma altura. La plata tiene un peso específico de 10,5 y el oro tiene 19,3. O sea que, digo, es de oro, es de oro. Entonces, digo, vamos a darle un préstamo, por lo menos, a ver qué es lo que pasa y después, bueno, vamos a investigar si es que la persona está de acuerdo. Entonces, llamo al empleado que estaba en esas, le llamamos pista, ¿no? Que era el que trataba entre el prestatario y el tasador. O sea, vuelvo a repetir, nosotros no veíamos quién era la persona. Entonces le digo al empleado, digo, cuando lo ofrezcas a esta persona, fíjate si hace algún comentario o algo. Entonces al ratito viene y me dice, mira, Ricardo, dice, está entusiasmada la señora, es una mujer. Yo ni sabía que era mujer, porque no lo veíamos. La mujer está entusiasmada porque no sabía ni que era de oro. No sabía lo que tenía, nada. Inclusive le comentó así muy rápidamente de que
Dice, mire, nosotros la teníamos en casa, esta pieza viene de años, inclusive de chicos jugábamos con ella, y es un pequeño comentario. Y aceptó enseguida de que sí. Yo le había dado, para que se dé una idea, 120 pesos de evaluación. Y la persona se llevaba 108 pesos en la mano. 108 pesos. O sea, por el oro. Por el oro. Inclusive me costó trabajo convencer al jefe mío, a mi jefe, el jefe de tasadores, que le diera como oro fino. Porque evidentemente era oro 900 milésimas. Y yo le iba a dar por 999. Entonces me dice, mira, dáselo. Pero acordate que si esto no llega a ser lo que vos pensás, de acá, de la primera pateadura que te doy, vas a salir rajando por la puerta hasta Plaza 11. Bueno, hacemos la operación, le pagan a la mujer, el cajero estaba como a 40 metros lejos nuestro. ¿Y qué pasa? Hay que empezar a ver qué es. Me costó mucho trabajo, pero mucho trabajo, ingresar a Casa de Moneda. Pero mucho trabajo. Por suerte, imagínense ustedes que en este año era el gobierno de facto del general Lanusse. Eran casi todos militares los que estaban. Y bueno, el despacho de la licenciada Nora Matassi, no sé por dónde anda y no sé si anda por acá. Ah, allá está Nora, eso. Que era donde ella está hoy día trabajando. Pero claro, la vez pasada estuve ahí y es un despacho grande, que yo te diría era un chiquitito, pero ella me dijo, no, acá había una mampara. Bueno, entonces yo me sentaba, me traían las cajas, pero cajas y cajas, con documentación, con carpetas, una cosa, aparte que yo no podía ir todos los días, iba cuando me permitían ir, tenía que llamar todos los días. A veces en la semana me dejaban ir una vez sola, y no más de una hora. Así que en una hora yo tenía que revisar y revisaba carpeta. Ya estaba casi 3 meses estuve haciendo eso. Pero si computamos los 3 meses, yo creo que no habré ido más de 30 horas, menos de 30 horas, que pude ver eso. Y en una de esas, cuando ya casi agotaba, era cansador, aparte con 2 soldados ahí al lado, con las armas, ahí, como si yo me fuera a llevar alguna de estos papeles, ¿no? Pero nunca había menos de 2. Nunca había menos de 2, porque claro, si había uno solo tenía que irse, yo tenía que irme con él. Entonces encuentro una carpeta, amarillita, todo eso me acuerdo como si fuera hoy, donde decía, apartado de la ley 1130 del 5 de noviembre de 1881. Abro la carpeta y había una hoja, y decía en la hoja, se acuñará con el oro de los argentinos una pieza correspondiente a una moneda de 1 peso del año 1881, que le será entregada al señor presidente de la Nación, general Julio Argentino Roca. Cuando veo eso, para mí era como sacarme la lotería, digo. Entonces cometí el grave error de comentarle a los soldados que estaban ahí al lado mío, usted sabe lo que es esto es oro en polvo, esto es un descubrimiento bárbaro, digo. Y comenté así como si ellos entendieran algo de lo que... Pero sí se dieron cuenta que era interesante. Entonces toman la carpeta, uno de ellos se la pone bajo el brazo y se va. Y yo espero, al rato viene y viene sin la carpeta. ¿Cómo? Le digo, ¿no me trae la carpeta? No, dice, esto se lo llevé a mi jefe y se quedó él con ella. Pero yo lo que quiero es sacar una fotocopia. ¿No me dejan sacar una fotocopia? Porque en esa época no había máquinas digitales como ahora, ni teléfonos digitales, no había nada. Lo único era una fotocopia. Dice, mire, lamentablemente no. Bueno, entonces, ¿qué hago? Recurro a 3 o 4 que yo consideraba los importantes. No consideraba, ya hoy lo considero también, lo consideramos todos. Los más importantes numismáticos que yo conocía en esos años.
que era el doctor Mitchell, don Pedro Cono, Efron, y acá el amigo Cugnetti Ferraro, en el cual yo iba todas las semanas a su museo del Banco Nación y charlábamos de numismático. Ya en esa época me gustaba mucho y lo veía que escribía sus artículos. Es así, entonces, que ahí aprendí mucho ya en esa época de lo que era la numismática. Y a todos les hice la misma pregunta. ¿Ustedes conocen que haya un patacón de oro? Y todos me dijeron que no. Evidentemente yo hubiese dicho también que no, porque no había nada. Lo único era lo que yo había visto. Lo que pasa, con lo que yo había visto, ¿cómo podía convencer a la gente, y más que nada a mi jefe, de lo que yo había visto? No tenía documentación. Bueno, la cuestión que hicimos, bueno, evidentemente es una pieza interesante, una pieza única. El tema era ponerle una base. Digo, ¿qué base le ponemos? Yo le había dado 108 pesos en la mano el banco. 108. Entonces digo, bueno, vamos a hacer una cosa. Los que conocíamos de numismática éramos 3 nada más. En esa sucursal era yo solo. Y éramos 3 los que ya nos gustaba la numismática. Digo, tomemos como ejemplo una onza del 13, vuelvo a repetir, una onza riojana del 36. Y hagamos un promedio y vemos, las otras ya se sabe que hay más, no son piezas únicas. Bueno, la del 36, que teníamos en Cugnetti, es así. Se conocían pocos ejemplares. 6 o 7, exacto. Y de las otras onzas del 13 no llegan a 20, ¿no? Más o menos las conocidas. Bueno, entonces digo, ¿qué les parece si le ponemos 10.000 pesos? 10.000 pesos cuando le habíamos dado 108 pesos en la mano. Digo, pero créanme que es así. Ese documento está. En algún momento lo vamos a poder rescatar. Bueno, lo sacamos a remate. Acá me tengo anotadito la fecha porque eso fue en agosto del 71 que entró y se vendió, ya les digo, se vendió el 6 de julio de 1972, acá, donde estamos nosotros sentados, en esta misma sala se vendió el Argentino de Oro. Fue, para nosotros estábamos todos los tasadores, expectativa de qué pasaba. Cuando vimos que sale a la venta, nosotros le habíamos puesto un detalle. Evidentemente no le podíamos poner lo que yo había visto, pero le pusimos una pieza de presentación, no, una pieza numismática de presentación, correspondiente a una pieza de 1 peso de plata del año 1881. Y entre paréntesis, único ejemplar conocido. ¿Por qué conocido? Porque y si se había hecho otro más, o aparecían 2 o 3, único ejemplar conocido, 36 gramos y medio. Previamente, yo ya la había mandado al laboratorio, le habían hecho la expertización y daba 900 milésimos, como habíamos hablado. Inclusive, volviendo atrás, para estudiar la pieza, yo la había separado en cuartos. Entonces tapaba las 3/4 partes de la pieza y con el patrón que teníamos nosotros al lado, yo comparaba las piezas, pero comparaba detenidamente, que me llevó bastante tiempo, o sea, punto por punto, y evidentemente se había acuñado con el primer cuño de los patacones. Y creo, no equivocarme, que fue la primera pieza que se acuñó, que fue esta, la de presentación. Y después se acuñaron los de plata. Bueno, 10.000 pesos de base. El martillero estaba ahí, sale a la venta, pa. Yo digo, bueno, si acá nadie oferta nada, ya me veo disparando hasta Esmeralda y de ahí a Retiro y de ahí a mi casa. Y empezaron con 10.000 pesos. 10, 12, 14. Digo, la pucha. Llegó a 50.000. 50.000. Ustedes imagínense, de 108 pesos que se llevó una mujer,
108 a 50.000. Eran $5.000. Exacto, $5.000 era, que era una fortuna. ¿Sí? En esa época era una fortuna, $5.000. Entonces, bueno, fue una ovación tremenda porque una cosa que nunca se había visto, una cosa semejante. Y le voy a decir por qué hoy toco este tema. Si ustedes googlean y ponen Patacón de Oro, van a ver lo que la gente opina. Grandes entendidos que se dicen ser. Uno de ellos pone inclusive hasta que le hizo hacer roca para él y que él quería poner su imagen en lugar de la cabeza de Libertad de Udine. Una locura. ¿Cómo Roca va a ser una cosa así? Una barbaridad. Aparte, otros se asemejan bastante a la verdad. Se ve que habrán leído un trabajo que yo presenté hace como 20 años en la provincia de Córdoba, que fue la primera vez sobre el Patacón. Entonces, algunos se asemejan, pero otros dicen cualquier barbaridad, que está lejos de lo que yo le estoy contando. Entonces, se vende 50.000, que ya era, cuando hay que pagarle a la mujer, digo, llámenme, ya lo habíamos llamado anteriormente. ¿Y por qué la habíamos llamado anteriormente a esto? Vuelvo atrás. Le digo, dígame señora, digo, ¿usted tiene algún familiar que haya tenido alguna relación con la familia del general Roca? Y espontáneamente me dice, mire, mi bisabuela fue ama de llaves del general Roca. Entonces, ya directamente ya no había más. Pero ¿qué pasa? Igualmente nos faltaba la documentación. Ya cuando se había vendido, no la teníamos. Quiere decir de que los que ofertaron por esta pieza y que llegaron a 50.000 pesos, sabían del tema y confiaban de que sí, que era una pieza real. Pero hace 2 años, merced a la gestión de la licenciada Nora Matassi, que nos invitó a visitar su museo de la Casa de Moneda, vimos un documento, un libro, que estaba ahí exhibido, y acá un señor que lo tengo muy cerquita, que nunca me creyó, hasta hace 2 años, lo que yo decía hace 45 años. En el libro le voy a mostrar lo que es. Sí. Fíjense ustedes, ven ahí remarcadito al costado. Este es un documento de la Casa de Moneda. Fíjense, acá lo tengo un poco lejos, pero ven, acá dice, una pieza de oro. Léemelo vos porque... Entregada al señor presidente de la República y oro fino depositado en Tesorería General para servir a la verificación del título de las monedas emitidas. ¿Me permitís un minuto? Ahora, fíjense, acá está. Esto lo hacían a mano, lo escribían a mano. Y fíjense que arriba dice la tesorería, o sea, era la tesorería. Y acá, ¿qué es lo que encabezan? El 25 de mayo, fíjense, entrega de un peso en oro, 900 milésimas, fíjense los gramos, 34,460. Y yo le puse 36,5 con una balanza que tenía una diferencia de medio gramo, en más o en menos. Y ahí, fíjense, le erré por muy poquitito. Casi le pongo los 30, ¿cuánto era? 36,460. Bueno, vamos a ver la otra. Ya esta es la definitiva. Ya con esto no hay discusión. Acá lo ven. 36,460, 1881, mayo 12. Se entrega en onzas de oro. O sea que la tesorería le entregó onzas de oro para verificar su título y con ese oro acuñaron el argentino, que le fue entregado al general Julio Argentino Roca.
Y con esto... ¿Y la señora? ¿Y la señora? No, está bien, ahora le voy a contar de la señora. Llamamos a la señora para pagarle. Entonces le digo, yo ya estaba acá trabajando, estaba acá, en esta sucursal, ya no estaba en la UBA. Digo, pero cuando citen a la mujer para pagarle, llámenme. Aparece la mujer y yo me pongo hasta la sucursal, estaba cerca, acá en el 11, y le digo, mire señora, ¿se acuerda de mí que yo hablé con usted, que usted me contó de su bisabuela? Ah, sí. Bueno, se vendió la pieza suya. Ah, qué bien. Ni sabía que se había vendido, ni en cuánto se había vendido, nada. Digo, mire, con lo que usted va a comprar, usted se va a poder comprar un departamentito grande en Barrio Norte y un cochecito de medio pelo. Cuando le dije así, inclusive había venido con un hijo, porque yo le había dicho que viniera con una persona que la acompañara, se puso blanca y yo uy, la maté a la... Imagínense que le cambiaba la vida. No le cambiaba, le cambió la vida. Inclusive no se pudo llevar la plata toda porque era una fortuna. Entonces se lo fueron pagando de a poco. Entonces no sé cuántos viajes se hizo la pobre mujer porque se llevó el efectivo, Así que hizo, no sé, 30, tuvo un mes llevándose la plata del banco. Y con esto queda, doctor Villagra, ¿está convencido? Bueno, esta es la verdadera historia y lo lindo es que lo tiene hoy día el Museo del Banco Central de la República Argentina, que son ustedes. Así que gracias a exacto, y que logramos que el presidente autorizara por primera vez a sacarlo, ¿es así? A sacarlo del museo para ser exhibido, como está exhibido acá en planta baja. No es la primera vez. Estuvo en el Savoy. La primera vez estuvo en el Savoy en el año 2000 y después Sí, estuvo en Carlos Paz. pero estamos hablando de instituciones oficiales. El Savoy era un hotel y acá es una institución oficial, a eso me refiero. Así que felicitaciones al Banco Central por haber adquirido esa pieza. Gracias. Bueno, acá el doctor Mayer me dice quién lo compró. Lo compró Andrés Domingo, que es el mismo que había comprado el medio argentino del 81. Y acá el licenciado Puglietti quiere hacer una acotación. Señor, yo tuve el patacón de oro durante una semana en custodia en el Banco de la Nación, porque después de mucho hablar con Andrés Domingo para que me lo ofreciera, terminó accediendo en la suma de $40.000. Yo le decía, pero usted lo compró en 5.000 y lo quiere vender en 40.000. Bueno, al final hicimos la propuesta y el presidente del Banco de la Nación dijo, lo compramos. Ahora bien, Domingo me hizo una nota donde me daba una semana para contestarle. Y justo en esa semana el presidente del Banco de la Nación se fue a Londres para inaugurar la sucursal en Londres y volvía el lunes. Y el viernes me llama Domingo y me dice, ¿y lo compraron? Dije, Domingo, está casi comprado, pero firmó, no, el lunes va a lo... Ah, entonces no lo vendo. Yo que soy ateo doy gracias a Dios que no le vendí esa pieza, porque esa pieza no vale $40.000, esa pieza vale $100.000. Me dice, bueno, Domingo, y se la tuve que devolver, la tuve una semana en mis manos. Ahora, para poner una casa de cambio tenía que dar una fianza como de $300.000, una cosa así. Entonces él la evaluaba en 100.000, la entregaba en custodia al Banco Central y después, el día que liquidaba la casa, se la devolvía la pieza. Y bueno, entonces la segunda parte del asunto es así. Yo le devolví la pieza y yo ya tenía adjudicado los $40.000. Y a mí me costaba un trabajo bárbaro conseguir que el banco me diera plata para comprar monedas, para comprar cosas para el museo. Entonces lo vi a Domingo y le dije, por $40.000, ¿qué me puede dar? Bueno, dice, venía a $40.000, le compré el medio argentino del 81,
los 8 escudos de Rosa del 42, los 8 escudos del 38, el del 40 federal, varias piecitas de 2 escudos de La Rioja. O sea que el ensayo en plata del escudo del año 13, con un agujerito. O sea que salí mucho más beneficiado. Y después les cuento que, bueno, cuando salió al remate la pieza, había 2 personas que estaban interesadas y que dijeron, lo voy a comprar a cualquier precio. Uno era Domingo y otro era el doctor Altman. Una tontera, porque si hay una sola pieza, tiren una moneda y bueno, entonces así fue como subió a ese precio. Si no, tal vez no hubiera subido a ese precio. Se pusieron de pica y terminó comprándola a Domingo. Y bueno, gracias a que no existió esa moneda, llegó a los 50.000. Si no, se hubiese vendido en 10.000. Claro, claro. Y además la desgracia es que el medio argentino del 81, que estaba en el Museo de la Banco Nación, fue robado cuando robaron toda la colección de monedas después que yo me jubilé del banco. Así que vaya a saber dónde estará ahora. Y ahora hago una pequeña acotación, que es un minutito nada más. Después que compró Domingo esta pieza, yo tenía una fotografía del Argentín, del patacón de oro, que no es un patacón, tampoco es, como dice acá el doctor, una medalla. Una medalla se hace por un motivo X y tiene su fecha y por qué se hizo la medalla. Eso es una pieza de presentación, y sin lugar a dudas nada más. Entonces, un día lo encuentro a Domingo en Florida y La Valle. Digo, ¿cómo le va, don Andrés? Bien, y en medio no me ubicaba. Digo, ¿sabe qué? Yo soy fulano, del patacón de oro. Sí, ¿cómo le va? Digo, ¿sabe lo que le vengo a pedir? Si no me deja fotografiarlo, pero bien. Y dice, espéreme media hora. Se fue al banco, a la caja de seguridad, y se vino con el medio argentino, que es este, por eso tengo esta fotografía, con el patacón de oro. Me trajo un montón de monedas, entre ellos inclusive una moneda que para mí es falsa, un 8 reales del 13 en oro. Sí, yo se la rechacé cuando me la ofreció. Claro, o sea que para mí don Andrés se portó bárbaro porque gracias a él tengo esta fotografía, si no, honestamente no lo hubiese tenido. Bueno, gracias a todos. Se entregará sus diplomas y los acrílicos recordatorios el contador Arturo Villagra, expresidente del Centro Numismático Buenos Aires en el periodo 2012-2014 y miembro de número de la Academia Argentina de Numismática y Medallística. Y lo que quiero decir es que aquí en la sala hay muchos expresidentes del centro. Carlitos Mayer, Cunietti, Fernando Giuliano, Andresito, el último. Y los que somos, Jorgito, no te vi, discúlpame. Y los que somos socios del centro, debemos muchísimo a los que fueron presidentes. Porque el centro está como está gracias a la gestión de todos estos presidentes y muchos más que no están hoy, que han pasado por nuestro centro. Y también quiero agregar y recordar lo que decía Pesano hoy en su conferencia, cuando hablaba de los maestros, y hacía referencia a Pauletti y hacía referencia a Cunietti. Y creo yo que también estamos frente a otros 2 maestros. Y no es casualidad que todos estos maestros que se nombraron sean miembros de la Academia Argentina de Numismática y Medallística. Y noten que la nueva política de la academia es la de federar, no es una academia de la ciudad de Buenos Aires, sino esta academia se está haciendo nacional y sus integrantes pertenecen al interior. Eso es como un pequeño comentario. Y no es casualidad que yo esté entregando este premio a estos 2 compañeros y maestros. Yo creo que acá hay una doble intención.
porque la charla de Miguelito fue sobre el premio al Negro Ventura, y yo no sé si tiene algo que ver que hayan designado al Negro Villagra para entregar el premio. No sé. Hola. Cuando estaba escribiendo me equivoqué y tuve que corregirlo. No sé si tiene algo que ver el asunto de los negros, pero bueno, a ver, todos los negros sentémonos de este lado. Las cosas para ver. Y también el tema de si es medalla o es moneda. Pero yo creí siempre que ese patacón de oro, no vamos a ver si es moneda o medalla, por la procedencia que venía medio raro. Y gracias a Nora, cuando me muestra el libro de acuñación en oro, veo hace muchísimos años que en el primer renglón de la primera hoja del libro de acuñación en oro estaba sentado el patacón de oro. A partir de ese momento, todo lo que yo opinaba, fui a Ricardo y dije, perdóname, porque yo opinaba que la procedencia era media rara de ese patacón de oro. Por eso yo estaba siempre, mirá, ¿qué querés que te diga? Siempre en la duda. Es una historia de muchos años. Bueno, y entonces, fíjense que medalla o no, pero la medalla está en la charla de esta convención. Lo importante, hablamos de moneda, hablamos de historia, hablamos de Potosí, pero también hablamos de medalla. Gracias.